Buenas amigos, que el Señor los bendiga. Es una alegría estar una vez más compartiendo la palabra del Señor, estar compartiendo un poquito de la palabra de Jesús, que es bendición, que es gracia, que llena nuestros corazones, que nos da la fortaleza que necesitamos para seguir cada día, seguir adelante. Quiero iniciar el video de este día con un ratito de oración, poniendo en manos del Señor todas las cosas que tenemos, todo lo que somos, lo que necesitamos y confiando sobre todo en su misericordia. Quiero iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Quiero darte gracias porque tú estás cerca nuestro, porque podemos decir, como se decía del pueblo de Israel, no hay un pueblo, no hay una nación que tenga a su Dios tan cerca como el pueblo de Israel. Nosotros, los cristianos, podemos decirlo con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por estar en nosotros, por estar con nosotros, por caminar a nuestro lado, por ser nuestro vallado, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra muralla, porque en ti podemos confiar. Padre, vengo en esta mañana dándote gracias por todas las misericordias que has tenido con nosotros, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio del dolor, aún en medio de la desesperanza de muchos, aún en medio de tantas situaciones que se ven conflictivas a nivel de país, a nivel de familia, a nivel personal. Pero Señor, yo quiero darte gracias porque sé que tu amor está con nosotros, porque tu presencia está con nosotros, porque tú permites, amado Padre, que el Espíritu Santo nos llene, nos guíe, nos lleve, nos ilumine, porque tú haces que el amor de Jesús se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, en esta mañana, quiero pedirte bendición para aquellas personas que están escuchando esta oración y los que van a escuchar este mensaje, y pedirte, Padre amado, que en sus corazones esté tu amor, tu gracia, y que lo que necesita cada uno de ellos para ser plenamente realizado, feliz como ser humano, como hijo tuyo, tú se lo des. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y con la gracia y el poder del Espíritu Santo que nos guía y nos ilumina cada día. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bien, hermanos, es una alegría poder compartir esta palabra, este mensaje. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, al final del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús nos narra cuando el Evangelio nos narra todo aquel diálogo de Jesús sobre que Él es el quien no come su carne y no bebe su sangre, no tiene vida eterna. Y al final de ese pasaje hay un momento en que todos empiezan a ir, los judíos, sus discípulos, se empiezan a marchar, se empiezan a ir. Y en algún momento Jesús se vuelve a los apóstoles y les dice, ¿también ustedes quieren irse? ¿También si ustedes quieren marcharse? Se pueden marchar. Lo que acabo de decir no es un ejemplo, es una realidad. Tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre, tienen que tomarme a mí. No es un ejemplo, es una realidad. Y si no la quieren aceptar, también ustedes se pueden ir. Porque todos se fueron porque no podían aceptar aquellas palabras, dice el Evangelio. Aquello era duro de aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Pues bien, el apóstol Pedro se vuelve y le dice a Jesús, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, y eso es lo que quiero compartir en esta mañana. En esto radica la fuerza de Jesús, la fuerza del cristianismo, la palabra de Dios. En ese momento hay muchas palabras, bueno, no solo en ese momento, en todos los momentos de la historia de la humanidad han habido muchas palabras. Palabras de la filosofía, palabras de la teología, palabras de la ciencia, palabras
del poder, del conocimiento, del tener, palabras de hombres buenos y palabras de hombres que quieren hacer daño, de dictadores, de hombres que han querido maltratar a la humanidad. Hay muchas palabras. Hoy en día tenemos muchas palabras, la palabra de la ciencia, la palabra del conocimiento, la palabra del poder, la palabra del tener, la palabra del fútbol, la palabra de los deportes. Hay muchos que están hablando, pero ¿cuántos tienen palabras de vida eterna? ¿Cuántos pueden dar palabras de vida eterna? Esa es la diferencia de Jesús, de su palabra, con todas las demás palabras. Jesús sí tiene palabras de vida eterna. Y cuando hablo de palabras de vida eterna, no estoy hablando de solo para el momento en que ya no estemos en este mundo y partamos a la eternidad. No, las palabras de vida eterna de Jesús empiezan a hacerse realidad a partir del momento en que yo abro mi corazón, en que yo dispongo mis oídos físicos y mis oídos espirituales para escucharlo, porque Él constantemente está hablando. Nosotros hablamos y nos comunicamos de una manera o de pocas maneras, pero el Señor es infinito, es eterno, y como es infinito y eterno, así son infinitas y eternas las formas en que Él se comunica y transmite su palabra, su mensaje, y todas las formas que Él usa para transmitir su palabra, su mensaje, en todas ellas viene una palabra con sello de vida eterna. Una vez más tenemos que decirlo: Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues bien, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 10, del versículo 38 en adelante, hay una narración de una historia muy bonita. Jesús, que constantemente es asediado por la gente, constantemente está seguido por gente que quiere escucharlo, que quiere cuestionarlo, que quiere ser sana, enfermos, endemoniados, que quieren ser libres, constantemente es apretujado por la gente. En aquel momento Jesús buscaba momentos para estar a solas con el Padre. Pasaba la noche en oración, pasaba las madrugadas en oración, y también nos narra la palabra de Dios de un lugar donde Jesús iba a descansar, donde Jesús iba para estar tranquilo, para comer tranquilo, para estar tranquilo, y es un pueblo llamado Betania. Betania. Y en ese pueblo hay una familia que siempre abre sus puertas para que Jesús entre. Esa es la primera parte del mensaje. Hermanos, sea que seamos creyentes o no, si somos hombres de bien, creyentes o no, porque hay muchos hombres que no son creyentes, que son ateos, pero eso no les quita ser hombres de bien y que trabajan por la humanidad. Todos necesitamos un Betania. Todos necesitamos un lugar para estar a solas, un lugar para descansar, un lugar para reposar. Betania. Necesitamos tener un Betania. Y qué hermoso también, así como Jesús tenía su Betania, qué hermoso para la familia de Marta, de María y de Lázaro, que Jesús los escogiera a ellos para tener su reposo, para llegar a esa casa y descansar, para llegar a esa casa y con confianza comer, abrir las ollas, sacar la comida, qué sé yo, no sé, al estilo nuestro. Si llegas a un lugar donde no tienes confianza, te quedas ahí sentado en el sofá y esperas que te digan, ¿quieres comer algo? ¿Quieres tomar algo? En fin, pero cuando llegas a un lugar donde tienes confianza, llegas, abres las ollas, abres la refri, en fin. Hay diferencia de estar en un lugar donde se tiene confianza para llegar. Pues bien, las dos cosas. Primero, qué hermoso ser Betania. Qué hermoso ser Betania para Jesús. Me refiero a tu casa, a tu familia. Que puedas decir, mi familia es un Betania. En mi familia, en mi casa, hay un lugar para que Jesús venga a descansar, a reposar cuando Él quiera. Si quiere quedarse toda la noche, si quiere quedarse todos los días, aquí hay un lugar para Él. Y qué hermoso para esa familia saberse escogidos, saberse amigos de Jesús, saberse escogidos por Jesús para llegar a reposar, a descansar, a estar. Aquí pienso que también Betania puede ser mi corazón. Cuando yo dispongo mi corazón y le digo, Señor, entra,
ven a mi corazón, ven a mi vida, vive aquí en mí, quédate conmigo, Señor. Y qué placer y qué alegría para mí saber que indiferentemente de cómo sea mi vida, indiferentemente de las miserias, de las pequeñeces, de los errores o de las virtudes que hay en mi vida, que hay en mi casa, Jesús viene a quedarse conmigo, a quedarse en mi casa, a descansar en mi vida, a quedarse en mi corazón. Pues bien, dice el texto bíblico, Lucas capítulo 10 del versículo 38 en adelante. Yendo ellos de camino. ¿Quiénes? Jesús, sus discípulos y posiblemente más gente que le iba siguiendo. Yendo de camino, no lo dice el texto, pero me imagino que ya Jesús lo tenía maquinado. De camino pasamos por Betania. Yendo de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Vean este detalle. Entró a ese pueblo, llegó a una casa y la que le recibió en esa casa, la primera que le recibió en esa casa, fue una mujer llamada Marta. Marta, hermana de María, hermana de Lázaro, fue ella la que abrió la puerta de su corazón para que Jesús entrara. Fue ella la que abrió las puertas de su casa para que Jesús llegara. ¿Cuántas personas han logrado eso en su vida? Que han sido los primeros en llegar al Señor, han sido los primeros en abrir la puerta de su corazón, de su casa, para que el Señor llegue a la casa. Y eso es una gran bendición. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que le abre la puerta a Jesús, toda la gente de esa casa va a tener un encuentro con Jesús. Me imagino aquel momento en que Jesús está con los discípulos en la casa de oración y luego vuelve o llega a la casa de Pedro y la suegra de Pedro está enferma con fiebre y inmediatamente Jesús llega, la toma de la mano, la fiebre desaparece y ella se levanta a servirles. ¿Qué hizo la diferencia? Que Pedro llevó a su casa a Jesús. Eso hace la diferencia, llevar a Jesús a nuestra casa. Pues bien, es Marta la que abre la puerta de la casa para que Jesús entre. Pero atención, le recibió en su casa. Tenía ella, Marta, tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada con muchos quehaceres. Vean qué detalle. Llega Jesús a la casa. Marta le abre la casa, Marta le abre la puerta de la casa para que Jesús entre, para que Jesús llegue a la casa. Pero Marta se diluye entre todo lo que hay que hacer en la casa. Marta se dispersa, Marta se dedica a barrer, a limpiar, a empezar a listar posiblemente la comida que le iba a dar a Jesús. Y cuidado si no era solo a Jesús, porque normalmente con Jesús, la Biblia no lo dice, pero llegaban los discípulos, mínimo 12, entonces imagínense lo que es alistar comida para Jesús y para quienes le acompañaban. Eso es mucho trabajo. Sin embargo, Marta, que se preocupa por todo eso, no se da cuenta cómo su hermana se escabulle y lo que hace ella es sentarse a los pies de Jesús. Dice, tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. María, claro que mira a Marta toda la afanada que está, claro que se da cuenta de toda la gente que hay, claro que se da cuenta de todo el trabajo que hay, pero María descubre algo más grande y más maravilloso, y es que Jesús llegó a su casa. Dice literalmente que María se echó a los pies de Jesús y sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra, escuchaba lo que Jesús decía, escuchaba su enseñanza, escuchaba todo lo que Jesús contaba. María estaba extasiada con lo que Jesús decía. Mientras Marta se afanaba, María estaba extasiada escuchando a Jesús. Hasta que ya agobiada por el trabajo, dice la palabra del Señor, Marta se vuelve y le dice al Señor, al fin se paró Marta y dijo, Señor. ¿Cuál fue la frase que dijo? No dijo maestro, no dijo rabí, dijo Señor.
Señor, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder. Cada vez que alguien reconoce a Jesús como Señor, está reconociendo la autoridad, el señorío, el poder que Él tiene. Señor, Él puede hacer cambiar las cosas. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el trabajo? Apenas fue que no le dijo, mírala ahí sentadota, sin hacer nada. Apenas fue que no la llamó aparte. Me imagino a una mamá que llama a la hija mayor o que llama a la persona que debería ayudar y le dice, hey, Julana, vení. No, Marta seguramente en algún momento pensó en llamar a María aparte y decirle, María, no me vas a ayudar. Pero ella pensó, si le digo al Señor que sea Él el que le diga, con mucho más razón, va a obedecer y va a venir a ayudarme. Al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el trabajo? Dile, pues, que me ayude. ¿Qué esperaba Marta? Posiblemente que Jesús le dijera a María, María, mira cómo está tu hermana de atribulada, ve y le ayudas y luego regresas y sigues escuchándonos, sigues escuchándome. Posiblemente era lo que esperaba en aquel momento Marta, que Jesús le dijese a María, pero Jesús que es al revés, Jesús que conoce nuestro corazón, nuestra mente, Jesús que sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros, se vuelve y le dice, le respondió el Señor. La palabra de Dios nos testifica nuevamente con ese nombre, Señor, con el señorío de Jesús. Le respondió el Señor, Marta, 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 Marta. En la Biblia, cuando en la palabra de Dios se menciona 2 veces el nombre de alguien, normalmente nos quiere decir el que eras y el que serás. El que eras y el que serás. Pero en este caso, yo pienso que también nos enseña eso, pero también la palabra del Señor, Jesús como que aprieta un poquito a Marta y le dice, Marta. Hoy me imagino a Jesús diciendo, Álvaro, Álvaro, o Carlos, Carlos, o Luis, Luis. Marta, Marta, te preocupas y agitas por muchas cosas. Te preocupas y agitas. Vea la situación que está pasando aquella mujer en aquel momento. Preocuparse, la palabra que usa el texto bíblico es ocuparse antes de. Preocuparse es ocuparse antes de que algo llegue. Afanarse y cargarse con algo que todavía no ha llegado. Preocuparse, preocuparse, ocuparme antes de que llegue. ¿Cuántas veces tenemos que hacer alguna cosa? Tenemos que ir al médico, tenemos una cita para una entrevista de trabajo, tenemos, qué sé yo, algo que hacer y empezamos a angustiarnos y a preocuparnos desde antes, mucho antes de que eso llegue. ¿Cuántas veces a nivel de pareja el esposo tarda en llegar? Y la esposa empieza a pensar dónde estará, con quién estará, me estará dando vuelta o viceversa, por qué no ha llegado, y nos empezamos a angustiar antes. ¿Cuántas veces un hijo, una hija tarda, o un papá o una mamá tarda, y pensamos siempre lo peor? ¿Será que le ha pasado algo? Y empieza aquella situación a nivel de nuestro estómago, y empieza aquello a dar vuelta en nuestra mente. ¿Cuántas veces tenemos que hablar con alguien y empezamos a preocuparnos, y aquello empieza a dar vueltas en nuestra cabeza sin darnos cuenta de que estamos agitándonos mucho antes de que aquello llegue? Y la otra palabra que el Señor usa es te preocupas y te agitas, te preocupas y te agitas, te angustias. Agitarse es angustiarse, perder la paz. Por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola.
Hay otra palabra fantástica que usa aquí el texto. Hay necesidad. ¿Qué es lo que es necesario? ¿Qué es lo que es necesario? Necesario es respirar, necesario es comer, necesario es descansar para poder vivir. Y entre las cosas necesarias, Jesús mete escuchar su palabra. ¿Cómo le dice Jesús? Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. Te preocupas y te agitas por muchas cosas. Cosas que tal vez son importantes, pero que no son necesarias. Cosas que si las dejas no te vas a morir por ellas, por haberlas dejado. Te agitas y te preocupas por muchas cosas que no te vienen la vida en ellas. Hay necesidad, dice el Señor, de pocas. Primero dice de pocas. Posiblemente respirar, posiblemente comer, como lo decía antes, posiblemente descansar bien, posiblemente cuidar tu cuerpo. Hay necesidad de pocas. Y dice, o mejor, de una sola. María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Entre las cosas necesarias para vivir, Jesús pone el escucharle a Él, el escuchar su palabra. Todas las demás son secundarias. Por más que nos agitemos, por más que nos preocupemos, ninguna de ellas nos va a sostener o nos va a salvar. Escuchar la palabra del Señor, eso nos va a salvar. Ahora, hay una diferencia entre oír y escuchar. Una cosa es oír. Yo estoy escuchando ruidos ahora mismo, que estoy grabando este video, estoy escuchando muchos ruidos. Tú mismo, escuchando este video, escuchando este mensaje, posiblemente estés oyendo muchas cosas y oyendo este mensaje. Pero, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Que el oír es superficial. Yo puedo escuchar muchas cosas, oír muchas cosas a la vez. Escuchar es más profundo. Escuchar es disponer mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a los que estoy escuchando. No es solo escuchar con mis oídos físicos, es escuchar con mis oídos espirituales, es escuchar con mi corazón, es escuchar con mi intimidad. Escuchar a Jesús. Cuando somos capaces de ponernos a los pies de Jesús, cuando sacamos el momento, el rato, como dice su palabra, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre que está en lo secreto. Entra en el cuarto de tu corazón, de tu alma. Escucha a Jesús. Sí, habla. Cuando oras, habla. Cuéntale, dile. Con los labios o con tu corazón, con tu mente, dile. Pero saca un momento para callar tus labios, para callar tu mente, para callar tu corazón y escuchar la voz de Jesús, escuchar su corazón, escuchar lo que Él te dice. ¿Por qué? Porque Jesús tiene palabras de vida eterna, porque Jesús tiene la solución para tus necesidades y tus problemas, porque es Él quien puede sanar tu enfermedad. Pero si nosotros estamos, el problema de Marta no era que estuviera trabajando. El problema es que ella tenía todo su afán en el trabajo. El problema no es que tengas que trabajar. El problema no es que tengas que pasar muchas horas en el trabajo o con tus hijos o en fin. No, ese no es el problema. El problema es cuando nos agitamos, cuando perdemos la paz, cuando las situaciones normales de la vida, de la rutina, nos hacen perder la paz. Es ahí cuando tenemos que dejar de ser Marta y empezar a ser María. Estar a los pies de Jesús. Escucharlo, oír su mensaje. Aquí recuerdo el pasaje cuando el hermano de estas dos mujeres muere, que es muy amigo de Jesús, que Jesús se da cuenta pero no va inmediatamente, que Jesús dura un tiempo para ir y mientras dura para ir, Lázaro muere. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando Marta se da cuenta que Jesús está cerca, sale desesperada, gritando,
Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. María no. María está en la casa. María se queda en la casa. Marta sale desesperada. María está en la casa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Marta pasó mucho tiempo preocupada por muchas cosas y aunque tenía a Jesús en la casa, no sacó el tiempo que debió haber sacado para escucharlo. María tenía la fuerza y sabía que vería la gloria de Dios porque ella había aprendido a escuchar la voz de Jesús. Hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, donde quiera que estés, es inevitable. Tarde o temprano va a morir Lázaro. Tarde o temprano va a venir el dolor, la tristeza, la angustia, la desesperación, la enfermedad. Tarde o temprano va a haber una quiebra económica, posiblemente problemas en tu matrimonio. Tarde o temprano lo va a haber. Ahora, ¿cómo actuemos? ¿Qué hace la diferencia? Si hemos vivido como Marta, caemos en desesperación. Pero si hemos aprendido a ser como María, a estar a los pies de Jesús, cuando lleguen esos momentos de dolor, cuando lleguen esos momentos de tristeza, cuando lleguen esos momentos de angustia, vamos a saber esperar en paz. ¿Por qué? Porque aprendimos a escuchar a Jesús. Hermano, no es en vano el tiempo que sacas para orar. No es en vano el tiempo que sacas para la Eucaristía. No es en vano el tiempo que sacas para orar, para estar en el grupo de oración. O si no eres católico, si perteneces a algún otro grupo cristiano. No es en vano el tiempo que sacas para ir al culto, para escuchar la palabra. No es en vano. ¿Por qué? Porque es estar a los pies de Jesús y es como acumular, es como guardar, es como tener un ahorro espiritual. ¿Por qué? Porque cuando vengan los momentos difíciles, cuando venga la tempestad, cuando venga la tormenta, que va a venir tarde o temprano, entonces aquellos que han estado a los pies de Jesús, esos van a salir adelante en medio del dolor y el sufrimiento. No es en vano. Ahora es necesario, ya sea que hayan momentos de tormenta, de angustia, de tristeza, de desesperación, o que todo vaya bien, es necesario estar a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Es necesario que podamos estar ahí y poder escuchar esa palabra de Jesús que nos habla, que nos llena, que nos ilumina. Hermanos, yo quiero invitarles a que terminemos este mensaje orando, estando a los pies de Jesús y entregándole nuestro corazón, primero abriendo las puertas para que Él entre, pero preocupándonos, ¿por qué? Por estar a sus pies. Los invito a terminar este video orando, rezando, entregando nuestro corazón al Señor. Señor, gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra que nos has regalado en esta mañana. Yo tengo la fe, Señor, que ese mensaje llegue a muchos corazones, a muchas vidas, a muchas personas. Pero indiferentemente si son muchos o si son pocos o si es una sola persona, que sea bendecida, que sea guardada, que abra su corazón y sea cual sea el momento en que llegue esta palabra, esa persona pueda ser un Betania, pueda ser una casa Lázaro, Marta y María, pueda abrir las puertas de su casa, de su corazón, para que tú entres. Y yo quiero pedirte, Jesús, que llegues a cada casa, a cada corazón donde se te está abriendo la puerta, para que tú entres, amado Jesús, y para que tú hables con tus brazos, hables con tus manos, hables con tu mirada, hables con tu palabra, porque todo tú eres palabra de vida eterna, Jesús. Jesús, bendice cada corazón y cada vida que se está abriendo a la presencia tuya en este momento. Pienso en alguna mujer que está triste, que está angustiada. Pienso en algún hombre que está en desesperación, que tiene miedo a enfrentar la vida, miedo a enfrentar su trabajo, miedo a no poder hacerlo ya, miedo a no salir adelante. Pienso en los jóvenes
que son indiferentes, pero que andan buscando el cómo realizarse, o en aquellos jóvenes que tienen proyectos, que tienen ilusiones, que tienen sueños, pero que no saben si van por el camino adecuado, o en aquellos jóvenes que la droga, que el alcohol, que la prostitución, que el rencor, que el resentimiento ha herido tanto su corazón. Señor Jesús, yo quiero pedirte en esta maravillosa mañana que hables, tú que tienes palabras de vida eterna, que hables a cada corazón, a cada hombre, a cada mujer que está siendo alcanzado por este mensaje, y que tu palabra, que tu bendición llegue a cada uno de ellos. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendice mi casa, bendice mi familia, bendice mis proyectos y permite, Señor, que esta palabra suscite mucha sanidad espiritual, física, emocional, que muchos corazones reciban tu amor, tu bondad, tu misericordia en esta mañana. Gracias, Jesús, por hablar a mi corazón, y gracias por hablar al corazón de tantas personas. María, Madre linda y maravillosa, tú que escuchaste a Jesús desde tu vientre, tú que lo escuchaste desde aquel momento en que Él estaba en tu vientre, tú que lo escuchaste cuando empezó a balbucear como cualquier bebé, tú que lo escuchaste empezar a hablar. Madre, tú que siempre has escuchado a Jesús, que es palabra de vida eterna, quiero pedirte que ores por nosotros, para que podamos abrir nuestro corazón y escuchar a Jesús como tú lo escuchaste desde antes de que llegara, porque escuchaste la palabra de Dios que llegó a tu corazón y te pidió el confiar, el fiar, el abrir tu corazón, el abrirte a la misericordia, a la gracia de Dios. Madre, ora para que seamos Betanias, para que abramos la casa de nuestro corazón y tu Hijo entre. Y ora, María, para que dejemos de ser Marta, afanados por tantas cosas, y empecemos a ser Marías a los pies de Jesús, para que cuando de nuevo nos incorporemos a hacer lo que tengamos que hacer, lo hagamos sabiendo que el amor, la gracia y la paz de Jesús está siempre en nuestro corazón. Gracias, Madre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús amado, por hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, por iluminarnos y guiarnos cada día. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Les invito a suscribirse a mi canal Álvaro Álvarez Espinosa, a dejar sus comentarios y a compartir estos videos con muchos hermanos para que la gracia, el amor y la misericordia del Señor llegue a muchos corazones. Que el Señor les bendiga, que Él les guarde y les proteja siempre. Amén y amén.